my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola, amigos de YouTube, aquí su compa Comienzo, en otro capítulo y si ando bien basado con este, pero también estoy tardando más, pues ya estoy por graduarme y ando preparando todo para mi presentación final de tesis. Así que, bueno, deséenme suerte, pero ya sin alargar más esta intro que comience el video. Jujutsu Kaisen por Dandadan capítulo 3, Duras Verdades. Mientras Itadori trotaba siguiendo las indicaciones del peculiar gato blanco sobre su hombro, el ambiente parecía cargado de una extraña mezcla de incertidumbre y tensión. «Camina más rápido, niño tonto», vociferaba el gato, con una voz que denotaba impaciencia. Itadori, aún manteniendo su paso ligero, le preguntó con serenidad hacia dónde lo estaba llevando. Sin rodeos, el falso gato respondió: «Quiero saber cuáles son tus habilidades». Esta respuesta desconcertó a Itadori, quien, con cierta vacilación, quiso entender a qué se refería con aquello. Sin embargo, el gato, mostrando un aire de suficiencia, añadió: «Mocoso, pediste mi ayuda para volver a casa, pero nada en esta vida es gratis. Quiero saber de qué eres capaz, porque dudo que alguien que reconoce a los espíritus no tenga un método para lidiar con ellos». La duda en el rostro de Itadori se transformó en curiosidad, y no pudo evitar preguntarle el motivo detrás de su interés. Entonces, el gato reveló su verdadero propósito: «Unos mocosos me robaron mi poder, y quiero que me ayudes a recuperarlo. Si lo haces, yo te ayudaré a volver a casa. ¿Qué te parece el trato?». Por un momento, el silencio reinó en el aire, roto únicamente por el leve crujir de las ramas bajo sus pies. Itadori, reflexionando, finalmente respondió con una simple pero poderosa pregunta: ¿ellos son malas personas? Apenas pronunció esas palabras, una atmósfera pesada se materializó a su alrededor. Su aura cambió drásticamente, volviéndose densa y amenazante. La turboabuela, oculta bajo la apariencia del gato, sintió como una energía oscura emanaba de Itadori, acompañada por una intención asesina que parecía impregnar cada palabra. Lejos de asustarse, el gato mostró una sonrisa maliciosa, aunque escondida tras su rostro aparentemente apacible. «Sí, ellos son malas personas», respondió con una alegría fingida pero astuta, consciente de que había tocado una fibra sensible en el muchacho. Por dentro, la turboabuela se regocijaba ante la ferocidad latente en Itadori, sabiendo que había encontrado a un poderoso aliado, o quizás a un instrumento perfecto para sus propios fines. Después de un rato corriendo a un ritmo moderado, Itadori y la turboabuela finalmente llegaron a lo que parecía ser un túnel abandonado. A simple vista, el lugar tenía un aspecto lúgubre y descuidado, con múltiples carteles de prohibido el paso desgastados por el tiempo, lo cual captó de inmediato la atención de Itadori. Intrigado, no pudo evitar preguntar: «¿Qué hacemos aquí?». La turboabuela, sin mostrar la menor preocupación, respondió con calma: «Aquí hay muchos espíritus malignos que están intentando apoderarse del lugar. Quiero que los elimines a todos». Al terminar su explicación, la pequeña figura dio un salto ágil desde el hombro de Itadori hacia el suelo. Una vez allí,
levantó una de sus diminutas patas y señaló con firmeza hacia lo más profundo del oscuro y ominoso túnel, dejando claro que ese era el destino de Itadori. Este gesto fue entendido por Itadori, quien, tras soltar un profundo suspiro, asintió con determinación. Con calma, levantó las manos y dio una palmada por encima de su cabeza. Este movimiento aparentemente trivial intrigó a la turboabuela, quien observó con curiosidad. Sin embargo, lo que sucedió después fue completamente inesperado. De repente, una oleada de presencias con energía maligna comenzó a aproximarse rápidamente hacia la entrada del túnel. Al principio, la turboabuela solo estaba sorprendida, pero la intensidad y rapidez con la que las presencias se acumulaban le hicieron sentir un escalofrío. Fue entonces cuando lo notó, el cuerpo del chico frente a ella empezó a emanar una energía maligna intensa y abrumadora. En un instante de revelación, la turboabuela comprendió algo que la dejó atónita. Aquel muchacho, que hasta hace poco veía como un simple humano, era mucho más parecido a un yokai de lo que jamás habría imaginado. Esa comprensión la golpeó como un relámpago, pero no tuvo tiempo de procesarlo por completo. Ante sus ojos, Itadori hizo un ligero movimiento con sus pies, casi imperceptible, y lo que ocurrió a continuación dejó a la turboabuela completamente perpleja. La energía que Itadori había liberado inicialmente para atraer a los espectros del túnel se deslizó con precisión hacia su objetivo, y antes de que pudiera reaccionar, el chico se movió. Su velocidad era tan extraordinaria que la turboabuela sintió como si estuviera viendo todo en cámara lenta. En tan solo 3 segundos, Itadori se desplazó por el túnel a una velocidad casi imposible, tocando a todos los espectros con una precisión impecable. Con un tono fuerte y claro, su voz resonó en el lugar mientras declaraba una sola palabra con un peso abrumador: desmantelar. En un abrir y cerrar de ojos, todos los espectros se desvanecieron en el aire, como si jamás hubieran existido. No dejaron rastro alguno, ni siquiera polvo o cenizas. Eran menos que nada, sombras borradas de la realidad. Sus presencias, sus esencias y cualquier rastro de sus almas habían sido completamente erradicados. No hubo ascensión, redención o siquiera un eco que marcara su paso. Simplemente, dejaron de ser, como si hubieran sido arrancados de la misma existencia. La escena dejó a la turboabuela completamente perpleja. Su asombro ante el poder de Itadori era evidente, pero rápidamente se obligó a salir de su asombro, tratando de recuperar la compostura mientras lo veía acercarse con pasos tranquilos. Con una voz serena, el joven dijo: «Esos fueron todos. Ahora, dime cómo volver a casa». La turboabuela, aún tratando de mantener una fachada de calma, tragó saliva y respondió con el mejor tono de autoridad que pudo fingir. «Momokoso estúpido, te dije que te ayudaría a volver a casa cuando me ayudaras a recuperar mi poder». Aunque su voz tambaleó por un instante, logró ocultar su creciente nerviosismo, especialmente cuando Itadori reaccionó de forma inesperadamente despreocupada. «Ah, es verdad. Había olvidado ese detalle. Jeje, perdona», dijo él con una sonrisa ligera. Sin más, se inclinó, tomó al pequeño yokai entre sus manos y lo colocó nuevamente sobre su hombro. Con su tono habitual de tranquilidad, agregó: «Bien, entonces, ¿dónde están esos chamanes malvados?». La turboabuela sintió un frío en la espalda al oír la pregunta. Sabía perfectamente que su engaño estaba en peligro, y si Itadori descubría la verdad, no tenía dudas de que su existencia terminaría en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de su preocupación, respiró hondo y respondió con una fingida seguridad: «Por allá, mocoso. Ve en esa dirección». Sin dudarlo, Itadori asintió, colocando una mano detrás de la figura felina,
como si estuviera asegurándola en su lugar, y dijo con entusiasmo: «Aquí vamos». De inmediato, comenzó a correr a una velocidad extraordinaria. La turboabuela, aunque inquieta por las implicaciones de su mentira, no pudo evitar sentirse emocionada al experimentar la sensación de moverse a esa velocidad nuevamente. Aunque no alcanzaba la rapidez que una vez poseyó, el vértigo y la energía de ese momento le devolvieron un ápice de alegría perdida. En su interior, la turboabuela no pudo evitar sonreír. Al menos, por ahora, su plan seguía en marcha. Tras unos breves segundos recorriendo la ciudad, tanto Itadori como la turboabuela comenzaron a notar que se habían perdido. La yokai, frustrada, llevaba más de 5 minutos sin recordar el camino hacia la supuesta escuela de los mocosos, lo que aumentaba su irritación con cada instante. «Maldita sea. ¿Cómo es posible que me haya confundido?», gruñía mientras movía la cola con evidente disgusto. Itadori, por su parte, trató de calmarla. «Tranquila, no tiene sentido frustrarse. Mejor sigamos buscando con calma, ya encontraremos el camino». Sin embargo, justo después de pronunciar estas palabras, el rugido de su estómago interrumpió el momento. Itadori se llevó una mano al abdomen y soltó una risa nerviosa. «Supongo que es culpa mía por no haber comido nada desde ayer». Antes de que pudiera añadir algo más, otro rugido resonó en el aire, esta vez proveniente del pequeño cuerpo de la turboabuela. Itadori, sorprendido, miró al falso gato con incredulidad. «¿Tú también tienes hambre?», preguntó, riendo de forma ligera. El comentario lo llevó a reflexionar un instante mientras observaba al supuesto yokai. «Es curioso, ¿sabes? Siempre pensé que los yokai no necesitaban comer, ya que técnicamente no son seres vivos como tal. ¿Cómo es que un espíritu que posee a un gato tiene hambre?». La turboabuela, avergonzada, no encontró una respuesta inmediata y simplemente bufó, desviando la mirada con un ligero sonrojo en su rostro. «Cállate, mocoso. No hagas preguntas tontas. Solo encuentra algo de comida». Itadori no pudo evitar reír un poco más al verla reaccionar de esa manera. Está bien. Vamos a buscar algo para comer antes de seguir. Con el estómago lleno, será más fácil orientarnos». Con esa nueva meta en mente, ambos se dispusieron a explorar los alrededores, esta vez no en busca de la escuela, sino de algo que pudiera saciar sus inesperadas necesidades. La risa de Itadori no pasó desapercibida para la turboabuela, quien, furiosa, le propinó un fuerte golpe en la cabeza con su diminuta pata mientras exclamaba con indignación: «Respeta a tus mayores, mocoso insolente». Este acto desencadenó una pequeña discusión entre ambos, llena de comentarios mordaces y regaños, que parecían no tener fin. Sin embargo, en medio de su intercambio de palabras, algo captó la atención de ambos. A lo lejos, un carrito de comida iluminado con un tenue brillo prometedor. Ambos dejaron de discutir de inmediato y, casi sincronizados, se dirigieron al carrito con entusiasmo. Itadori, al llegar, pidió con seguridad: «2 ramen, por favor». Mientras hacía el pedido, colocó cuidadosamente a la turboabuela en un asiento junto a él, como si fuera lo más natural del mundo. El tendero, que no podía ocultar su desconcierto, lanzó una mirada inquisitiva primero a Itadori y luego al peculiar gato que lo acompañaba. A pesar de sus dudas, el joven simplemente sonrió y dijo con tranquilidad: «No se preocupe, yo pago su plato». Aunque aquella afirmación no respondía a la verdadera pregunta que rondaba en la mente del hombre, este decidió no involucrarse en asuntos extraños y comenzó a preparar los platos. Cuando finalmente sirvió los 2 ramen,
no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver cómo el gato, con sorprendente destreza y naturalidad, comenzaba a comer junto a Itadori. Este último, totalmente indiferente a la mirada de asombro del tendero, disfrutaba de su comida como si fuera una escena completamente ordinaria. La turboabuela, entre sorbos de caldo, lanzó un comentario con tono burlón. Este ramen no está mal, pero he probado mejores. Itadori solo sonrió y, sin perder el ritmo, le respondió mientras se llevaba un bocado más a la boca. Bueno, considérate afortunada de que te invite. No todos los días un espíritu maligno puede disfrutar de un buen plato de ramen. El tendero, aún perplejo, decidió que era mejor ignorar la extraña escena y concentrarse en sus próximos clientes. Mientras tanto, Itadori y la turboabuela continuaron comiendo en aparente armonía, disfrutando de un breve momento de tranquilidad antes de retomar su accidentada búsqueda. Mientras ambos disfrutaban del ramen, Itadori desvió la mirada de su plato por un instante y observó a la turboabuela con calma antes de decir: «Me mentiste sobre quienes te quitaron tu poder, ¿verdad?». La pregunta tomó por sorpresa a la turboabuela, quien no pudo evitar sentir un leve nerviosismo. Sin embargo, intentó mantener la compostura y, con un tono aparentemente tranquilo, respondió: «¿Y si fuera así? ¿Qué harías?». Itadori no apartó los ojos de su plato mientras revolvía los restos del caldo con los palillos. Luego, con la misma serenidad, contestó: «Nada. Aún no estoy seguro de qué eres en realidad, si eres una maldición o no, así que no voy a lastimarte. Además, estoy convencido de que me habrías contado la verdad antes de que hicieras algo realmente malo. Por eso, no te haré daño, pero espero que sigas ayudándome a regresar a casa». Las palabras de Itadori sorprendieron a la turboabuela. Aunque por un breve instante se relajó, su naturaleza cautelosa no le permitió bajar completamente la guardia. Antes de tomar un sorbo más de ramen, respondió con un tono que mezclaba sinceridad y altivez: «Mocoso, no me conoces. Pero te ayudaré. He ayudado a miles de mujeres a encontrar la paz a lo largo de mi existencia. Ayudar a un hombre a regresar a su hogar no será ningún reto para mí». Itadori levantó la vista de su plato y le dedicó una sonrisa tranquila, como si las palabras de la turboabuela hubieran disipado cualquier duda que pudiera albergar. Con gratitud y un tono amable, dijo simplemente: «Gracias». Acto seguido, dio el último sorbo de su ramen, dejando el plato completamente vacío, mientras la turboabuela lo observaba con un aire de extrañeza y curiosidad. Después de pagar y agradecer la comida, Itadori y la turboabuela reanudaron su camino. Esta vez, su rumbo era de vuelta a casa, ya que la turboabuela, aparentemente sin más opciones, decidió pedir ayuda a la vieja loca exorcista. Mientras avanzaban, la turboabuela se acomodaba en el hombro de Itadori, observando con aire pensativo las calles por las que pasaban. De repente, Itadori se detuvo en seco, su mirada se endureció y su cuerpo adoptó una postura alerta. Aunque la turboabuela lo miró con confusión, no tardó en comprender que algo lo había puesto en guardia. Ya fuera por su experiencia previa como recipiente de su cuna, por su creciente afinidad con la energía maldita, o tal vez por una mera coincidencia, Itadori había percibido algo anómalo. Para él, fue como si un manto de sombras hubiese emergido en algún punto cercano, envolviendo el área con una presencia inquietante. Sin perder tiempo, tomó a la turboabuela entre sus brazos como si fuera un pequeño peluche, con la misma delicadeza que un niño protegería su juguete favorito. Sin decir una palabra, comenzó a correr a una velocidad sobrehumana, casi invisible para los ojos de los transeúntes.
Las calles se convirtieron en un borrón de colores y sonidos mientras pasaba como un relámpago, dejando tras de sí expresiones de asombro entre aquellos que apenas lograron vislumbrarlo. Desde la perspectiva de los curiosos, todo lo que vieron fue un joven corriendo a una velocidad imposible, cargando lo que parecía ser un gato de peluche. Sin embargo, para Itadori, cada paso lo acercaba más al origen de aquella perturbadora sensación, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera causando esa inquietante aparición. «Mocoso, ¿qué haces?», gritó la turboabuela, aferrándose como podía a los brazos de Itadori mientras éste corría a toda velocidad, aparentemente perdido en un trance. En la mente de Itadori, un pensamiento se repetía como un mantra: un velo. Si hay un velo, significa que hay un hechicero. Si hay un hechicero, puede haber una forma de volver a la academia de Jujutsu. Esta idea lo impulsaba a seguir adelante, ignorando las protestas del falso gato que llevaba consigo. Finalmente, Itadori se detuvo frente a una escuela. Sus ojos se abrieron de par en par al percatarse de que el velo que había sentido envolvía todo el lugar. A través de las ventanas, pudo distinguir la silueta de estudiantes aún dentro del edificio. Su mente procesó rápidamente la situación. Un velo significaba dos cosas ineludibles. Por un lado, confirmaba la presencia de un hechicero, pero también señalaba algo mucho más peligroso: la existencia de una maldición. Su rostro se tornó serio. Si había una maldición en el lugar, los estudiantes estaban en peligro. La idea de que vidas inocentes podrían perderse lo llenó de una mezcla de preocupación y determinación. Sin dudar, miró a la turboabuela, que parecía confundida y algo alarmada. «Si vas a quedarte, hazlo fuera del camino», le dijo con una calma tensa, antes de posar suavemente al falso gato en el suelo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», respondió ella con tono iracundo, aunque una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. Sin responder, Itadori dio un paso hacia el velo. Estaba listo para enfrentarse a lo que fuera necesario, decidido a proteger a los estudiantes atrapados dentro y, tal vez, encontrar las respuestas que tanto buscaba. La simple idea de proteger a los estudiantes impulsó a Itadori a entrar de inmediato, atravesando lo que percibía como un velo de sombras. De repente, se encontró en el interior del lugar, junto a la turboabuela, quien también parecía sorprendida. Sin embargo, su asombro se transformó en extrañeza al notar el suelo cubierto de agua. Por unos momentos, el silencio reinó en la habitación, pero la calma fue interrumpida cuando Itadori, al dar un paso, fue sorprendido por un sonido familiar que le recordó a una película que había visto durante su entrenamiento con Goku. Mientras su mente procesaba esta referencia, divisó un brillo verdoso a lo lejos. Sin embargo, su curiosidad no duró mucho. Pronto notó que un destello verde se acercaba peligrosamente hacia él. Instintivamente, o quizás por pura suerte, dio un salto en el último momento, esquivando un rayo de luz verdoso que comenzó a cortar todo lo que tocaba. Mientras observaba la escena con asombro, Itadori se aferró al techo, mientras la turboabuela se sostenía de su cabello. Después de unos segundos, el ataque cesó, pero él permaneció allí, consciente de la destrucción causada. Al mirar a su alrededor, notó el aula devastada. Se asomó con preocupación, esperando ver una escena desgarradora de personas heridas, pero para su sorpresa, el aula estaba vacía. Aunque el lugar estaba destruido, no había nadie herido. Un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras se soltaba del techo, teniendo cuidado de no caer en el agua, ya que desconocía el tipo de maldición con la que estaba tratando. Decidido a avanzar, Itadori se sostuvo de algunas partes del aula que habían sido arrasadas por el ataque reciente, manteniéndose en pie con una agilidad sorprendente, como si fuera un hombre araña. La turboabuela,
por su parte, se acomodó en un costado de Itadori mientras éste se movía con destreza a lo largo del pasillo destruido. Itadori inspeccionaba cada salón en busca de alguien que pudiera estar herido o lastimado. Aunque esta tarea resultaba molesta para la turboabuela, él le explicó que era su deber ayudar a quienes lo necesitaban. A pesar de su irritación, ella permanecía sentada a un costado, observando mientras él recorría el aula tras aula en busca de víctimas del ataque, pero sin éxito. Con cada paso que daba, Itadori se sentía cada vez más aliviado, pues no había indicios de heridos, más allá de la preocupación de no tocar el agua. En ese momento, la voz de la turboabuela interrumpió sus pensamientos. Mocoso, normalmente no te advertiría de esto, pero siento una presencia bastante poderosa más adelante. Debes tener cuidado al girar en el siguiente pasillo. Al escuchar esto, Itadori adoptó una expresión más seria y asintió, aferrándose a los escombros de las paredes para evitar el agua. Al llegar a la esquina y asomarse, se encontró con una criatura que podría haber sido el monstruo del lago Ness. Ante esta visión, su instinto le dijo que se escondiera detrás de la pared medio destruida, preguntándose si lo que había visto era real. Antes de que pudiera asomarse nuevamente, la turboabuela le dio un leve pellizco en el costado, exclamando, «Mocoso, no juegues con tu suerte. Será mejor que volvamos e intentemos encontrar una salida». Sin embargo, justo cuando Itadori consideraba hacerle caso, un grito resonó en el aire, «Deténganse. Si siguen así, los van a matar». Ante estas palabras, Itadori ignoró las advertencias de la turboabuela, colocándola en su espalda mientras le decía, «Agárrate bien». En la otra punta de la escuela, Okarun y Arya se encontraban aplastados contra el piso, mientras un cangrejo extraterrestre los golpeaba repetidamente. Sin embargo, la situación cambió repentinamente cuando Momo utilizó sus poderes para anular la presión generada por los serpianos. Estos no podían comprender cómo una simple humana era capaz de neutralizar las habilidades de los tres. Sin darles tiempo a reaccionar, Sedosa y Okarun atacaron al trabajador autónomo, propinándole un fuerte golpe que lo hizo caer al suelo. Justo cuando pensaban en su siguiente movimiento, una luz verdosa iluminó el lugar. En cuestión de segundos, el suelo se transformó en agua, y todos quedaron flotando en el espacio inundado, lo que añadió una nueva dimensión de caos a la batalla. Mientras Okarun se sorprendía al ver a Nessie y Arya se aferraba a él con miedo, Momo, molesta por la situación, comenzó a nadar lejos de ellos. En medio de este caos, uno de los serpianos, irritado por su incapacidad para mantener a Momo alejada de la pelea, amenazó al monstruo con hundirlo. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo su amenaza, Nessie atacó con una fuerza devastadora, lanzando un rayo concentrado de agua que partió al serpiano por la mitad. Sin dudarlo, Nessie continuó su asalto, sumergiendo el área en un frenesí de agua y energía, lo que convirtió el conflicto en un verdadero campo de batalla acuático. Mientras Momo y Okarun huían de la mantis marina, que lanzaba potentes golpes potenciados por el agua, ambos discutían acaloradamente sobre lo que había sucedido en el patio trasero de la escuela. Okarun, sin detener su carrera, le dijo a Momo que si había un problema, debía contarlo para que pudieran solucionarlo juntos. Sin embargo, antes de que Momo pudiera responder, un ataque de la mantis de agua los interrumpió, lo que, curiosamente, encendió una chispa de inspiración en Momo. Observando el patrón de los ataques, comenzó a idear una estrategia para esquivar y contraatacar, dándose cuenta de que podían usar la agresividad de la mantis a su favor. Mientras tanto con Itadori, el chico nadaba a toda velocidad, buscando la fuente de los sonidos de una pelea que resonaban a su alrededor. Sin embargo, la tarea resultaba complicada, ya que el lugar no solo estaba inundado,
sino que también el eco dificultaba discernir de dónde provenía el ruido. Esto le frustraba enormemente. En su hombro, la turboabuela solo podía chasquear la lengua. A pesar de que sabía de dónde venían los sonidos, sentía la presencia del poder de Okarun, no estaba segura de si sería buena idea compartir esa información. Después de un profundo suspiro, finalmente decidió indicar una dirección. «Mocoso, ve por allá», le dijo. Ante sus palabras, Itadori no dudó y comenzó a nadar con una velocidad casi equivalente a la que empleaba al correr. Mientras que por otra parte, el serpiano se había fusionado tanto con la mantis de agua como con el monstruo Nesie, creando una quimera extraña que atacaba a Okarun y los demás. Ellos intentaban esquivar sus ataques mientras buscaban una forma de contraatacar. Tras unos momentos de intensa concentración, a Momo se le ocurrió una idea. Compartió su plan con los demás, quienes, determinados, comenzaron a posicionarse. Sin embargo, antes de que pudieran ponerlo en marcha, todos se distrajeron al ver a lo lejos una enorme columna de agua levantándose. La extraña quimera también desvió su atención hacia ella. Itadori, sin dudarlo, se sumergió, manteniendo su velocidad de nado, mientras que la turboabuela se sostenía con dificultad de su pantalón. Los demás observaban con curiosidad al chico, pero de repente, tanto Momo como Okarun lo reconocieron como el mismo de aquella mañana, lo que les generó preocupación. Sin embargo, su inquietud se transformó en sorpresa y algo más cuando vieron que Itadori, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba frente a la criatura, la cual lo identificó como una amenaza. Intentó golpearlo, pero su extraña pata chocó contra el puño de Itadori, destrozándose en el impacto. La escena dejó a todos boquiabiertos, especialmente a la quimera, que, sin detenerse, intentó lanzar otro golpe, solo para ver cómo su pata restante se destruía en el proceso. Ahora, vulnerable, la criatura, compuesta por el cuerpo de Nesie y el serpiano, intentó escapar. Itadori, concentrando toda su energía y vaciando su mente, propinó un golpe devastador, generando un destello negro que sorprendió a todos los espectadores. A su alrededor, se formó un vacío de aire debido a la fuerza del impacto, lo que dejó a la quimera tambaleándose, aunque aún no había sucumbido por completo. Mientras Itadori caía de nuevo al agua, observó como un rayo verdoso se lanzaba en su dirección, un ataque que le resultaba familiar. Con rapidez y precisión, esquivó el ataque moviéndose bruscamente hacia la izquierda. Sin embargo, su movimiento abrupto tuvo una consecuencia inesperada, la turboabuela se encontró frente al ataque. Sin pensarlo dos veces, Itadori extendió su brazo para protegerla, pero el rayo cortó su extremidad con facilidad, dejando a todos atónitos por la valentía del joven y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Mientras todo esto transcurría, Okarun, Momo y Arya se quedaron paralizados al ver cómo aquel desconocido perdía su brazo. La sorpresa de los dos primeros se intensificó al reconocer a la turboabuela, pero su asombro alcanzó su punto máximo cuando Itadori tomó nuevamente a la anciana y, colocándola sobre su espalda, exclamó con voz firme, «Ritual inverso». En un instante, su brazo cercenado comenzó a regenerarse de manera asombrosa. Sin perder tiempo, se acercó a la quimera, que, sorprendida por los acontecimientos, no tuvo oportunidad de reaccionar. Itadori extendió su mano, y de repente, el cuerpo de la criatura se llenó de líneas de corte antes de desmoronarse en un montón de escombros. En un abrir y cerrar de ojos, todos fueron devueltos a la escuela, pero la repentina transición los dejó en posiciones desorientadas, todos cayendo al suelo. Itadori fue el único que logró aterrizar de pie, aunque su ropa quedó bastante dañada por la batalla. En ese momento, todos se percataron de que Okarun,
Momo y Aria estaban desnudos o semidesnudos, lo que los llevó a salir corriendo despavoridos sin detenerse a preguntar quién era Itadori. Este, medio desnudo y sintiendo las miradas curiosas de los demás, se sintió incómodo al notar la atención que atraía. Las chicas no pudieron evitar observar su cuerpo marcado y musculoso, lo que incrementó su nerviosismo. Sonriendo nerviosamente, Itadori comenzó a caminar en la dirección en la que habían huido los otros, deseando escapar de la atención que suscitaba. Mientras se alejaba, no pudo evitar preguntarse cómo sería el resto de su jornada tras esos eventos tan surrealistas.